Estaba esperando a mi compañera, pero yo igual tengo la... Voy a ver si puedo. Ok. Ya, puede empezar a compartir por mientras, sin no necesariamente hacer partir el video, pero ver si puede compartir. Bien. Hola a todas y a todos. Somos Catalina Zavala y Javier Hurtado. Esta presentación se titula Simetrías de seres vivos, desde las simetrías básicas hasta los patrones de Turing. ¿Qué contenidos veremos en esta cápsula? Primero que todo, veremos las simetrías y la forma de los seres vivos. En otras palabras, cómo la geometría y la naturaleza tienen una conexión. En segundo lugar, nos centraremos en el número áureo y algunos ejemplos que podemos encontrar desde la naturaleza. Por último, veremos la formación de patrones, basándonos específicamente en la teoría de Turing. Simetrías en los seres vivos. Existe una conexión entre la naturaleza y la geometría. Esta se utiliza para dar forma a muchos de los seres vivos que conocemos. La mayoría de las veces es fácil percibir esta relación, encontrar cuadrados. Encontramos en el tallo de una planta, pero en este caso es la lavanda. Otro ejemplo que podemos encontrar en la naturaleza son hexágonos. Estos los vemos en el rubí en bruto, o como se ve en la imagen, en los panales de abejas. Estos son algunos ejemplos del plano 2D. Sin embargo, también podemos encontrar en el espacio 3D. Algunos de estos son las esferas, como los guisantes, las partículas de polen, o un ejemplo aún más grande, el planeta Tierra. Por otro lado, tenemos las hélices, como los zarcillos o, como podemos ver en la imagen, en la doble hebra del ADN. Número áureo. ¿Qué es el número áureo? El número áureo es un concepto geométrico, un número irracional, ya que su representación decimal es infinita y no tiene periodo. Este número fue definido por Euclides en una primera instancia. Surge del estudio de dos segmentos de una recta, en donde el segmento A es más largo que el segmento B, y la relación es la siguiente. La longitud total de la recta A más B es a la longitud del segmento A, como la longitud del segmento A es a la longitud del segmento B. Es decir, que es tantas veces más grande la recta A más B respecto a A como lo es A respecto a B. Esta relación la podemos encontrar con el nombre de número áureo o también como el número phi, representado por la letra griega phi. Ahora veremos algunos ejemplos de este número en la naturaleza. Primero, la cantidad de espirales de una piña. Este se refiere a que las piñas son formadas por espirales y a que la relación del crecimiento se puede ver por este número. Por otro lado, la disposición de los pétalos de una flor en una inflorescencia se ve cómo se colocan sobre los mismos por esta razón. De igual manera pasa con el número de pétalos. Y por último, el de los caracoles es que la separación que tienen entre crecimiento progresivo va aumentando por la relación del número áureo. Turing fue un matemático que su curiosidad y sus ganas de saber más sobre el mundo le llevó a introducirse en materias que están fuera de su área, como lo fue la química, y de la cual se fundamentó su teoría de patrones por medio de dos sustancias. Antes de su triste final, Turing publicó su estudio, La base química de la morfogénesis. Si bien el estudio se centra en cómo la parte química ayuda a la formación de patrones de la naturaleza, Turing propuso de forma matemática una ecuación que lleva a este resultado. En su primera publicación de esta teoría, Turing examinó el comportamiento de dos sustancias para entender cómo éstas son capaces de generar patrones en seres vivos. Si bien la teoría está basada en la química, las respuestas que él obtuvo las obtuvo por medio de ecuaciones matemáticas. En el modelo de Turing, la sustancia P promueve la producción de más sustancia P, además de sustancias S. Sin embargo, la sustancia S
inhibe la producción de sustancia P. Si S se difunde más fácilmente que P, se generará ondas agudas de diferencias en concentraciones para la sustancia P. Es así como la parte química que es explicada en esta teoría. Para el entendimiento de la teoría de Turing es necesario, en la parte matemática, comprender la solución de ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. La solución de la ecuación refiere a una suma con respecto a un A con un E elevado a un BT. Al realizar la experimentación sobre los patrones vistos en los seres vivos, el equipo fue capaz de observar efectos que fueron predichos por la teoría especulativa de Turing, vista en la publicación La base química de la morfogénesis. Además en los organismos biológicos, los patrones de Turing ocurren en otros sistemas naturales. Por ejemplo, los patrones de viento formados en la arena. Aunque las ideas de Turing sobre la morfogénesis y los patrones permanecieron latentes durante muchos años, ahora son una fuente de inspiración para muchas investigaciones en biológica matemática. Muchas gracias a todos y a todas por ser partícipes de nuestra presentación. Ojalá la hayan disfrutado y les haya gustado mucho. Acá les dejamos la bibliografía que utilizamos en el caso de que les haya interesado el tema y quieran saber más sobre este. Muchas gracias. Ok, gracias. Perdón, no sé si hubo algunos problemas técnicos. A un momento a mí se me desconectó completamente al comienzo de su presentación y se reconectó automáticamente, no sé. Así que creo que la grabación final no quedará todo porque necesité reempezar la grabación ahí. Sí, a mí también se me cerró el Zoom. Así, creo que hubo un problema de internet, no sé. Pero si ustedes pueden compartir el enlace de eso, para que sea disponible para quien no estaba, que puedan ver todo el video. Eso. ¿A dónde lo compartimos? Si pueden compartirlo en el WhatsApp, ¿le parece? Para Sí, obvio. quienes no hay problema. Y porque eso no será todo en la grabación de la clase. Y después, una cosa o sea, ¿por qué no pusieron ninguna imagen de estos patrones de Turing? O sea, Yo que pusieron una estaba a cargo como explicación. de los patrones, Sí. se me olvidó cómo poner las imágenes de cómo eran los patrones. Ah, ok. Bueno, eso era habría estado mucho más lindo poniendo eso. Eso, pero ya, quizás se perdió un poco como la inspiración que tiene que ver con geometría, porque como que en la explicación se vio un poco más abstracto, así como se puso como quizás demasiado abstracto y no sé si de las compañeras comprendieron un poco de qué se trata exactamente. No sé si hay una retroalimentación de eso. Lo formulo mejor. Digo, de la persona que estaban mirando, ¿le quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta o clarificación de cómo funcionan los patrones de Turing? Lo que se hablaba en la última parte del video. No sé si hay alguien por ahí que... Bueno, nadie se pronuncia. Alguien dice que no se comprendió mucho. Sí, eso es un poco... Bueno.
O sea, son padrones, por ejemplo, todo lo que es los colores que se forman en la piel de animales, la línea de la raya de la cebra, puntitos tipo mancha de leopardo y cualquier patrón que se ve, que cubre la superficie de animales, eso se puede explicar con estas relaciones de Turing, con esta como son unas ecuaciones que dicen que imponen alguna forma de distribuirse del color, por ejemplo, de un animal. Eso brevemente lo que sería, pero se deben imaginar como todo lo que es como cualquier patrón que forma la piel de un animal. Eso es un típico ejemplo de esos patrones de Turing. Bueno, pero igual en general la parte inicial no era mal. La parte final como que se puso un poco demasiado abstracto y ya yo me destaqué no pude seguir muy bien la explicación porque era como bastante abstracto. Es que Pero era complicado como explicar la parte matemática sí, porque en lo que yo estuve leyendo era más químico. sí, verdad. Hay algo de modelamiento para química, ya. Entonces, como sí, es verdad que se puede poner bastante abstracto la cosa, sí. Así que la explicación misma puede salir difícil, pero unas imágenes habrían ayudado, digamos. Eso quería poner más imágenes habría ayudado. Ok. A ver, entonces, con eso, ahora pasaría a la clase. ¿Ya? Entonces voy a compartir acá. Si se fijan en el Canvas, ya ahora como empieza a faltar una semana nomás a la última interrogación, bueno, yo de hecho no me había dado cuenta de todas las fiestas que había, todos los recesos que había. Así que finalmente, perdón, la lista de participantes. Sí, finalmente no, creo que no hay más tiempo para incluir algo más antes de la interrogación. Y en Canvas pueden encontrar esta guía de preparación que para prepararle a la próxima interrogación. Y son, tienen tiempo hasta el día de la interrogación. Ya si se fija, la interrogación es el 6, si no me equivoco. Esa no cambió, es el 6 de julio. Creo que no cambió, solo la fecha cerca del receso, etcétera, cambiaron. Entonces falta una semana, es como en una semana más, ¿cierto? El próximo martes. Por lo que yo diría que la clase de hoy y la próxima también la pasamos continuando un poco con estos varios ejercicios que tenemos. Y tienen en el Canvas, acá abrí la página de Canvas, hay una parte de preparación de la interrogación y deben subir su desarrollo acá si quieren. Esto como siempre vale, como creo que son 3 puntos bonus, ya como las otras, si me acuerdo, espero de no equivocarme, pero vale como 3 puntos bonus ese desarrollo y tienen hasta el día de la interrogación, hasta el martes. Bueno, ojalá un poco antes que no se sobreponga el esfuerzo de resolver la guía con el esfuerzo de resolver la interrogación. Así que hasta antes de la interrogación. Ok. Y los temas serán estos, ¿ya? Los temas que aparecen acá, o sea, lo que hemos hecho hasta, no sé, creo que la penúltima clase, la última en la cual hemos hecho algo de teoría, ¿ya? Entonces, como ven, los ejercicios son del tipo encontrar la recta que pasa por 2 puntos, así que ocupar esta fórmula, la fórmula de ahí, el valor. Hay unos que son un poco distintos, por ejemplo esto, que pide encontrar
si tengo la ecuación de una recta y la ecuación de un punto que pero depende de un parámetro, encontrar el alfa tal que esto, que la recta pasa por este punto. Y después vamos a ver unos de esos ejercicios, ¿ya? Pero se trata de saber qué relación deben satisfacer las coordenadas de un punto y de una recta y la ecuación de una recta para que el punto apartenga a la recta, ¿ya? Entonces, en práctica, significa que estas coordenadas, cuando pongo esto en vez que X y esto en vez de Y, satisfacen la ecuación de ahí, ¿ya? Y entonces, con eso uno la resuelve. Después lo vamos a hacer. O si no, por ejemplo, encontrar un valor tal que una recta donde aparece este parámetro pase por un punto, ya un poco como, o quede a distancia 3 de ese punto. Ya entonces uno acá debe conocer la fórmula de la distancia entre un punto y una recta y sustituir esto y distancia igual a 3 valdrá para solo un cierto valor de alfa. Entonces, como encontrar desde una ecuación, que la ecuación de la distancia igual a 3, el valor del alfa que la satisface. O después, una circunferencia que pasa por 3 puntos, o sea, encontrar el centro y el radio de una circunferencia que pasa por 3 puntos. Ver de nuevo cuando una recta es perpendicular a otra recta. Entonces, conocer esta fórmula y saberla un poco a manipular. Encontrar la elipse con la distancia entre foco 2 y excentricidad dada, E igual a este valor. Entonces, uno debe saber en términos de esta fórmula cómo encontrar los focos y su distancia y cómo se relaciona la excentricidad, ¿ya? Y uno necesita encontrar estos parámetros A y B. Y después, ok, hipérbolas, conocer un poco las ecuaciones de hipérbolas, o sea, en este caso saber cómo se relacionan las asíntotas con la ecuación y uno puede encontrar entonces la hipérbola con estas asíntotas y que pasa por un punto dado y esto coincide con resolver unas ecuaciones para los parámetros. Ya se acuerdan, la hipérbola es algo de ese tipo. Una ecuación así, uno debe encontrar ecuaciones que deben satisfacer los números A y B que aparecen ahí. Después, después de eso empiezan ejercicios con transformaciones del plano, ¿ya? Transformaciones del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces hay una traslación de una elipse por un dado valor. Rotación, en este caso de una parábola. ¿Ya? Entonces uno necesita saber un poco la ecuación de la parábola y después cómo se puede encontrar. Y encontrar después una rotación de ella. ¿Ya? Entonces son 2 pasos en este ejercicio. ¿Ya? 2 pasos. Encontrar la parábola. Entonces el 1 sería encontrar la parábola y 2 aplicar la rotación. ¿Ya? ¿Cómo se sienten con estas transformaciones del plano aplicada a curvas definida por ecuaciones? Hemos hecho varios ejercicios de esto y quería saber cómo se sienten, si le cuestan, ¿ya? Han hecho de eso también en la interrogación, en la ejercitación, en los ejercicios, ayudantía se llama, en la ayudantía, ¿no? Han hecho de eso. Y
después acá es un ejercicio sobre trigonometría básica, ¿ya? Encontrar seno y coseno de estos ángulos, ¿ya? Que son, si uno conoce seno y coseno de los ángulos, de unos ángulos conocidos, ¿ya? 45 grados, 30 grados, etcétera, los que hemos visto, uno puede deducir el valor de otros ángulos más exóticos. Por ejemplo, este es la mitad, ese ángulo, 2 veces el ángulo alfa es 45 grados. Así que uno con esta información puede encontrar sabiendo el seno y el coseno de 45 grados, puede encontrar el seno y coseno del ángulo alfa, que es su mitad. Y si no, uno ocupa sumas y diferencias de seno y coseno para, conociendo el seno y coseno de unos ángulos como 180 y 30 grados, encontrar el valor para en este caso, su suma, o en el otro caso, la diferencia de dos ángulos. Entonces, esto son como aplicar la fórmula más básica de trigonometría. Y acá saber aplicar seno y coseno en la práctica, ¿ya? Acá pide encontrar ese punto Q, ¿ya? Encontrar un punto Q que está a distancia 2 y forma un ángulo de 30 grados respecto a, y donde PQ forma un ángulo de 30 grados respecto al eje horizontal, como en esa figura. Entonces encontrar las coordenadas de Q y uno necesita aplicar seno y coseno en esta fórmula, ¿ya? Y después aplicar traslaciones y rotaciones de, por ejemplo, una curva dada con una ecuación, ¿ya? Uno no necesita saber dibujar la curva, sino que tenemos una manera de simplemente manipular su ecuación. Y después el último, encontrar acá tenemos una recta R, no sé si la dibujé bien, una recta R con su ecuación, y encuentro un punto sobre esta recta con coordenada -2, coordenada horizontal X es igual a -2, y la otra coordenada, bueno, está determinada porque el punto es un punto de la recta. Y dice encontrar una otra recta que forma un ángulo con la recta inicial y que pasa por el punto P. Entonces, quizás en este problema uno eso puede que sea un poco un problema, digamos, más complicado, ¿ya? Después vamos a ver quizás un ejemplo más sencillo de eso, ¿ya? Quizás acá sería más sencillo si pongo X es igual a, no sé. Bueno, eso es un problema bastante complicado. Lo vamos a poner entre paréntesis, digamos. Ok. Ok, entonces esto yo lo tengo también ahí y lo voy a... vamos a empezar ahora a hacer unos de esos ejercicios durante la clase, ¿ya? Profesor, pero estos son Sí. los que tenemos que subir para Sí, el... que están Ya. acá en Canvas, ¿ya? Ya, Tienen perfecto. también el form para subir sus soluciones, etcétera. Ya, gracias. Y ahora vamos a hacer un par de ejercicios de preparación. Y 3 similares a la guía.
Entonces la idea es que... Profe, sí, hola, perdón que lo interrumpa. Trinidad, sí, dime. Se interrumpió. ¿Aló? Igual que para la otra se pueden entregar hasta justo antes de la evaluación. Sí, si comprendí bien, la pregunta es si los ejercicios se pueden entregar hasta antes de la evaluación. Sí, así es, hasta la... sí, la interrogación empieza a las 6:30, se pueden entregar hasta las 6, diría yo. Pero ojalá lo puedan entregar antes para no quedar justo al último minuto y ya empezar la interrogación agotadas para por haber pasado harto tiempo con la guía. Espero que comprendí bien la pregunta, se interrumpió un poco. Ok, y entonces vamos a hacer, acá pongo el número del ejercicio de la guía similar a lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, primero acá miro el ejercicio 2 de la guía y, por ejemplo, es del tipo encontrar alfa tal que la recta x más 2, bueno, acá lo cambio un poco, menos x más 3y igual a 0, pase por el punto de coordenada alfa alfa, o digamos, no sé, 2 alfa alfa, ¿ya? Por el punto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto simplemente es, necesito sustituir, debe valer que las coordenadas del punto satisfacen la ecuación, ¿ya? Entonces necesito alfa satisface menos 2 alfa, ¿ya? Menos la parte x del punto, más 3 alfa es igual a 0, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, es bastante obvio que sale que alfa es igual a 0, ¿ya? En general saldría otra ecuación satisfecha por alfa que tiene una solución y uno encuentra alfa, ¿ya? Eso son bastante sencillos estos ejercicios, ¿ya? El número 4, paso a hacer el próximo. Próximo como en términos de estilo un poco distinto, un poco que sería encontrar la circunferencia pasante por 3 puntos. Acá digamos 1, 1, 1, menos 1, 1 y 0, 0, por ejemplo, ¿ya? Y entonces acá la idea es que la circunferencia general es x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado igual a r al cuadrado. Y necesito encontrar x0, y0 y r. La coordenada del centro y el radio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Esto debe valer, esta ecuación debe valer cuando sustituyo x, y de los puntos acá. ¿Ya? Entonces acá me daría un sistema donde escribo 1 menos x0, ¿ya? El x y el y del primer punto, 1 menos y0 es igual a r0. Sustituir el x y el y del primer punto, después del segundo punto, menos 1 menos x0 al cuadrado también
si le sustraigo acá I1 menos I0 igual a R cuadro también. Y finalmente con 0 me sale que X0 al cuadrado más I0 al cuadrado es igual a R al cuadrado. ¿Ya? Y con estas tres ecuaciones puedo encontrar los valores. ¿Ya? Profesor, ahí tengo una duda. ¿Por qué pone menos entre los paréntesis? Ah, por error, sí. Más, sí. Me equivoqué. Ya. De hecho, también la otra vez me había equivocado en algo. Ya después lo voy a mencionar cuando llegamos a esta parte. Habrá una corrección de lo que he dicho en la otra clase. ¿Ya? Entonces, acá las coordenadas de los puntos deben verificarla, y esto me da ese sistema. ¿Ya? Y entonces acá, por ejemplo, podría darme cuenta que si sustraigo la primera de la segunda, hago una sustracción de estos, dado que acá tiene una parte final igual, estos se cancelan, ¿ya? Subtraer. ¿Ya? Entonces me da 1 menos x0 al cuadrado menos 1 menos x, acá sería un menos 1 menos x0 al cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Porque todo esto, cuando subtraigo, dado que es el mismo valor, se cancela. ¿Ya? Y entonces acá... Profesor, ¿sí? perdón que lo interrumpa, pero me Dime. perdí un poco. ¿Decidió sustraer solamente para simplificar, Sí. como para despejar X, ¿no? Uh-huh. Ya, Sí. gracias. Sí, lo único es como uno intenta hacer lo mínimo de cálculos posible. ¿Ya? Una posibilidad es que yo desarrollo todo y de ahí empiezo a simplificar. Si no, acá antes de empezar a desarrollar, ya empiezo a simplificar. Y acá lo puedo manipular un poco más. 1 menos x0 al cuadrado es igual a menos 1 menos x0 al cuadrado. ¿Ya? Y entonces, bueno, si acá podría también desarrollarlo a este momento. ¿Ya? Y me da 1 menos 2x0 más x0 al cuadrado igual a, y acá 1, porque de nuevo debo ponerlo al cuadrado. Y en realidad acá sí puedo cambiar signo a todo, ¿ya? Porque el cuadrado de una cosa es igual al cuadrado de su negativo, de su opuesto, de cambiar signo a todo, ¿ya? Podría poner signos más nomás. Y bueno, en el final el resultado es siempre 1 más 2x0 más x0 al cuadrado, ¿ya? Que lo cambie signo antes o no, da lo mismo. Y acá se simplifica un poco, el 1 se cancela y me da que x0, que acá me da menos 2x0 es igual a 2x0, ¿ya? Entonces, finalmente sale que x0 es igual a 0, ¿ya? El único valor que es igual a su opuesto es 0, ¿ya? Entonces, finalmente tengo que y0 es igual a r cuadro, ¿ya? Desde esta ecuación, sustituyendo que el x0 es igual a 0, me da esto. Y desde una de las otras, la primera, sustituyendo, tengo 1, que sería esto con x0 sustituido, ¿ya? 1 al cuadrado, que es 1, más 1 menos i0 al cuadrado es igual a r0. Y acá, de nuevo, puedo hacer una subtracción, ¿ya? Porque puedo así despejar el y y cancelar el r, ¿ya? Entonces me daría y, hago la segunda menos la primera, ¿ya? Y me da 1 más 1 menos y0 al cuadrado menos y0 al cuadrado es igual a 0, ¿ya? Segunda menos primera. Y entonces 1 más 1 menos 2 y 0
más I0 al cuadrado menos I0 al cuadrado es igual a 0. Y acá se cancela. Y entonces me da 2, esto, menos 2I0 igual a 0. Entonces, 2 es igual a 2I0. ¿Ya? Entonces, I0 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, obtuve el segundo número. Y ahora vuelvo a mis ecuaciones. Por ejemplo, puedo mirar esta. ¿Ya? R cuadro es igual a I0 cuadro, que es igual a 1. Entonces, R es igual a 1. ¿Ya? El R es siempre un número positivo. ¿Ya? Si tengo un número que al cuadrado me da 1, esto me daría que R es igual a 1 o R es igual a menos 1. ¿Ya? Las dos soluciones son con los dos signos. Pero esto está descartado porque el radio debe ser positivo. Radio debe ser positivo. ¿Ya? Entonces tengo R igual a 1. ¿Ya? Entonces encontré las tres características de mi círculo. El círculo tiene centro 0, 1, ¿ya? X y Y, ¿ya? Y radio 1. ¿Ok? Entonces esto es para el ejercicio que del tipo circunferencia pasante por unos puntos, ¿ya? O sea, y lo mismo podría ser una otra fórmula, ¿ya? Una elipse que pasa por unos puntos. No sé si es igual de fácil el desarrollo, pero el principio es siempre lo mismo. Sustituyo todos los puntos en la ecuación y debo encontrar cuál de los parámetros, ya si era una elipse había una otra fórmula inicial como general para las elipses, y para cuáles valores de lo que aparece en la fórmula, la curva pasa por los puntos. ¿Ya? Es claro el principio, ¿no? Ya, ahora voy a pasar, para no perder la oportunidad de hacer esto, a ver el 8. ¿Ya? Y acá hay una... atención. Hubo un error en la clase pasada. Y acá hacemos describimos la fórmula correcta. La fórmula correcta para traslaciones con un valor dado, con un vector dado, ¿ya? P es igual a x0 y 0, ¿ya? Y entonces cuando aplico esta traslación, si tengo un punto y quiero ver cuál es el traslado de un otro punto, es x, ¿ya? El traslado de un punto xy a través del vector por el vector de traslación OP con P, x0 y 0, esto es x más x0 y más y0, ¿ya? Esta es correcta, ¿ya? En la clase pasada lo había escrito incorrecto. Esta es correcta. ¿Ya? Sumar las coordenadas. Creo que la clase pasada había puesto subtraer, que no es correcto. ¿Ya? Y entonces el ejercicio dice cuál es el traslado de de la elipse. Y acá me da una elipse. Acá voy a encontrar otra, x cuadro sobre 4
más I cuadro sobre 9 es igual a 1, ¿ya? Por OP, si P es igual a el punto de coordenadas 1 menos 2, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Eso ya hemos hecho varios de esos tipos de ejercicios. Entonces, uno encuentra el punto x' y', que sería el traslado por menos OP de xy, debe pertenecer a la curva. ¿Ya? En este caso, una elipse. En este caso. ¿Ya? Y entonces de esto encuentro la ecuación. ¿Ya? Y entonces acá significa que x' sobre 4 más y', bueno, al cuadrado, perdón. Y' al cuadrado sobre 9 debe ser igual a 1, pero x' y' es igual a x más 1 y menos 2, ¿ya? Sumé las coordenadas del punto, ¿ya? Pero esto, así que la ecuación de la curva deseada se obtiene sustituyendo estas coordenadas en esta ecuación de acá, ¿ya? Sustituyendo esto en esto. Entonces me da x más 1 al cuadrado cuartos más y menos 2 al cuadrado nonos es igual a 1, ¿ya? Y acá uno puede continuar y desarrollar más la ecuación. Se podría desarrollar se podrían desarrollar los cuadrados, pero no es indispensable. ¿Ya? No es indispensable, ya así es bastante, se ve bastante sencilla la ecuación, ¿ya? Pero uno podría desarrollarlo y que le salga una fórmula más sin paréntesis, ¿ya? Pero no mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces esto era acordarse cómo funcionaba con las traslaciones y similarmente con las rotaciones. Hemos hecho muchos ejercicios en la clase pasada de esto, así que no voy a entrar mucho en detalle de esto, de cómo funciona. No voy a hacer más ejercicios siempre de ese tipo para no pasar todo el tiempo en esto. Y voy a pasar a ver como un poco de esos últimos ejercicios, ¿ya? Por ejemplo, un punto, había un ejercicio que decía, me daba un punto, acá lo voy a tomar distinto. P es el punto con coordenada 0, no, perdón. Ok, la coordenada X es igual a menos 1 y la Y es igual a 0, ¿ya? En la guía está un poco incorrecto el dibujo del 11, ¿ya? Dibujo del problema 11 de la guía es incorrecto. ¿Ya? Porque el correcto sería, ahí en la guía había un punto con coordenadas P con coordenadas 0, 1, y entonces significa que el P es acá. Esto es P con coordenadas 0 la X y 1 la Y, ¿ya? No como en la guía
hay un punto que está un poco por acá, en esta otra posición, intercambiando las coordenadas. ¿Ya? Bueno, pero esto no nos va a tocar. Entonces acá tengo este punto P de coordenadas -1 en la X y 0 en la Y. Y encontrar Q tal que el segmento PQ tiene dos propiedades. PQ tiene tamaño, digamos, 3. Y PQ forma un ángulo. PQ forma un ángulo de, acá digamos un otro valor, 45 grados con el eje X. ¿Ya? Entonces acá necesito un punto Q así, ¿ya? Que acá forma 45 grados. Y entonces este ángulo es 45 grados y el tamaño del segmento es 3. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es la distancia si Q es mi punto con coordenadas X, Y? Por determinar. ¿Ya? Uno escribe las cosas, ¿ya? Y después debo decir PQ al cuadrado es igual a 9. ¿Ya? Es más fácil escribir las distancias al cuadrado, ¿ya? Porque esto directamente es igual a la X del punto P, que sería -1, y le subtraigo la X del punto Q, -1 menos X al cuadrado, más coordenada Y del punto P, que es 0, y menos la coordenada Y del punto Q, que es Y al cuadrado. ¿Ya? Y entonces directamente tengo una primera ecuación. ¿Ya? Pero profesor, ahí no sería Perdón, 3 sí, al cuadrado. sí, 3 al Ah, cuadrado. esto. Distancia al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, y después el ángulo. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se puede calcular, cómo se puede ocupar lo que conocemos del seno y coseno para determinar este ángulo? Uno puede imaginarse que si el punto Q es acá, ¿ya? En general, acá tengo P, acá tengo Q. Esto forma 90 grados. Acá tengo un ángulo alfa, ¿ya? Y esto es un valor D, ¿ya? Que ya sé que es igual a 3, pero acá vémoslos en general, ¿ya? Y entonces, esta parte de acá, la diferencia en horizontal, en las coordenadas entre P y Q, ¿ya? P o Q menos P, o digamos, la coordenada X del punto Q, ¿ya? Si esto se llama XQ y Q, dos coordenadas X, y acá un punto P con coordenadas XP, bueno, que la YP que es igual a 0, ¿ya? Entonces esta coordenada es el XQ menos XP, es igual a D veces, es el cateto adyacente al ángulo alfa. Así que es la hipotenusa multiplicado por el coseno de alfa. ¿Ya? Y después la YQ menos la Y de P, que es 0 en realidad, la parte vertical. Esto es igual a D veces por el seno de alfa. ¿Ok? Y entonces hay estas relaciones que dependen del factor que forma un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, en mi caso, esto es en general. Y ahora para alfa es igual a 45 grados. Entonces sé que el
seno de 45 grados es igual a raíz de 2 sobre 2 y lo mismo que el coseno. Es el único ángulo donde seno y coseno son iguales. Y ahí valen este valor. Entonces, y D es igual a 3. Y después XP es igual a la coordenada menos 1. Entonces obtengo que el X menos 1, o sea, más 1, es igual a 3 por raíz de 2 medios. Y la Y del punto Q es igual a 3 por raíz de 2 medios. ¿Ya? Entonces sé estas propiedades. Bueno, en realidad esto me permite ya de lo de la distancia de antes, no era muy útil, ¿ya? Esta ecuación es cierta, pero por ahora con solo esto puedo terminar, ¿ya? Porque me da que X es igual a 3 medios raíz de 2 menos 1. Y Y es igual a 3 medios raíz de 2. ¿Ya? Entonces ya los encontré. ¿Ya? Entonces no era necesario la parte con la distancia para terminar rápidamente el problema. Okay. Entonces simplemente se trata en este tipo de ejercicio de acordarse la interpretación de la seno y coseno de un ángulo. ¿Ya? Ok. Y quizás vamos a ver el 13, que me parece que puede ser lo más útil para evitar como problemas, que ustedes tengan muchas dudas y problemas, dado que eso era uno de los muy difíciles. Ya consideramos los difícil. Que me da una recta, dada la recta, que son los puntos que satisfacen una ecuación, son x más 2y es igual a 1, o x 2y menos 1 es igual a 0. Escribámoslo en esta forma. Sea P el punto de R con coordenada X es igual a 2. Y después me pide encontrar la recta R' pasante por P que forma un ángulo de no sé cuánto será, de 45 grados. Cambiámoslos de 45 grados con R. Entonces acá la situación similarmente con el otro caso es que con el problema de la guía, que es similar a esto, tengo esta recta x más 2y menos 1 es igual a 0. Entonces algo debe ser una recta como un poco parecida a esto. Me imagino, así como mirando rápidamente la ecuación. Y después encuentro el punto con coordenada x es igual a 2. ¿Ya? Entonces debe ser este punto que tiene coordenada 2. ¿Y cómo lo encuentro? Bueno, digo que P tiene coordenada XP y P y que satisfacen XP más 2IP
menos 1 es igual a 0 y al mismo tiempo xp es igual a 2, ¿ya? Esto porque p es un elemento de la recta y esto porque la otra hipótesis, ya que dice que la coordenada x es igual a 2. Y entonces lo que hago es sustituir esto arriba para encontrar la coordenada y. Entonces tengo 2 más 2ip menos 1 es igual a 0. Y se simplifica. Acá me sale 1 más 2ip igual a 0. Y entonces me da ip. 2ip es igual a menos 1. Así que ip es igual a menos 1/2. ¿Ok? Entonces, similar acá, menos 1/2. Salió bastante preciso, como digamos realístico el dibujo, ¿ya? Este es el punto. Y ahora necesito encontrar una recta R' que forma 45 grados con R, ¿ya? ¿Ya? Entonces, hay varias maneras de hacerlo. La primera, que es lo que se me ocurre primero, es considerar unas rectas auxiliares, ¿ya? Considerar una recta que paralela este R1 y una otra R'1, ¿ya? Encontrar R1 paralelo a R, R1' paralelo a R', pasantes por el origen, ¿ya? Entonces, cuando dos rectas son paralelas, cuando los coeficientes, los primeros dos son iguales, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, R1 es del tipo x más 2i más alfa, un número igual a 0, ¿ya? Y pasante por el origen significa que cuando le sustituyo acá el origen, o sea, 0 más 2 por 0 más alfa es igual a 0, ¿ya? Entonces me da que alfa debe ser igual a 0, ¿ya? R1 pasa por el origen, el punto con coordenada 0, 0, me da que alfa es igual a 0. Entonces, R1 en realidad simplemente no le escribo alfa, ¿ya? Entonces, R1 tiene ecuación x más 2i igual a 0, ¿ya? Encuentro esto y ahora puedo encontrar R1'. R1' es igual a la rotación con centro 0 y ángulo 45 grados. Por esto lo trasladé en la origen, porque ahí se hace la rotación, ¿ya? De R1. ¿Ya? Entonces, necesito encontrar x' y primo, que es la rotación con ángulo de menos 45 grados aplicado a xy. Y después, esto debe satisfacer x' más 2y' es igual a 0. ¿Ya? Esta es como se encuentra la ecuación de R1', que sería definida así, ¿ya? ¿Qué hago? De cualquier punto encuentro las nuevas coordenadas con la rotación inversa y esto lo sustituyo en la ecuación precedente, inicial, ¿ya? Y entonces acá x' debe ser igual a coseno de 45, coseno de menos 45x más seno de menos 45y y primo, estas son las ecuaciones de la rotación con centro en el origen aplicada a un punto. Seno de menos 45, perdón, acá había un menos. X más coseno de menos 45y. Y acá son raíz de 2 medios x más raíz de 2 medios y, ya, porque esto es menos, esto de acá es menos raíz de 2 medios y esto es
raíz de 2 medios. ¿Ya? Y acá abajo me da menos raíz de 2 medios y más raíz de 2 medios x. Al contrario. X, y. Ok, entonces esto, y necesitan satisfacer entonces que el x', o sea, raíz de 2 medios x más raíz de 2 medios y, esto más 2 veces el otro, raíz de 2, debe ser igual a 0. Ok. Y acá puedo simplificar en toda la, acá cambiar, sacar la paréntesis. Rápidamente, signo menos, el 2 se simplifica y me queda solo raíz de 2, pero prefiero dejarlo como estaba. ¿Ya? Y acá poner un otro más 2, por eso, y así saqué las paréntesis. Y acá puedo simplificar el raíz de 2 de toda la ecuación. ¿Ya? Me da x más y menos 2x más 2y igual a 0. Entonces me da que la ecuación de R1' es menos x más 3y igual a 0. ¿Ya? Y ahora debo esta recta R1' que la encontré. Debo hacer una traslación por el punto P para que se transforme en esta recta R'. ¿Ya? Entonces R' es igual a la traslación con el vector OP aplicado a R1'. ¿Ya? Entonces aplico lo mismo, ¿se acuerdan? X', Y' ahora debe ser igual a traslación con menos el vector OP aplicado a XY. Entonces es igual a el vector P es lo encontré arriba. Tiene coordenada YP es igual a esto y XP es igual a 0. O no, es igual a 2. ¿Ya? Entonces es igual a X menos 2, Y más un medio. ¿Ya? Porque la coordenada de Y era menos un medio. ¿Ya? Entonces acá cuando aplico menos OP sale con los otros signos. ¿Ya? Y entonces estas coordenadas de acá deben satisfacer la ecuación de R'. Así que me da menos X menos 2 más 3 y más un medio debe ser igual a 0. ¿Ya? Esta es la ecuación de R'. ¿Ya? O también la puedo simplificar. Y me dejé un poco más de espacio. Entonces R' también tiene ecuación menos X menos 2 más 3y más 3 medios es igual a 0. Y acá menos 2 más 3 medio, esto me da un medio, menos un medio. Entonces tengo menos X más 3y menos un medio es igual a 0. Esta es la recta deseada. R'. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? De nuevo, primero encuentro una recta paralela a R, que es R1, que pasa por el origen. Después, acá puedo aplicar una rotación para obtener esta recta R1', que forma 45 grados con la precedente. Y después esta la muevo para que pase para el punto P. Hago una traslación, ¿ya? Y en el final el ángulo que forma R1' y R', R1' y R1, este ángulo de 45 grados, será igual al ángulo que forma R y R'. ¿Ya? Entonces acá había dos pasos y un poco de razonamiento geométrico que hacer. ¿Ya? Como decía, este era un ejercicio difícil
y lo resolví para que no les quede duda de cómo es que se podía resolver, ¿ya? Era el más complicado de la guía, ¿ya? O sea, no es igual a lo de la guía, pero con esto ya vieron cómo se puede hacer con otros valores del punto y del ángulo, y pueden resolverlo ustedes también, ese que aparece en la guía, intentar resolverlo, ¿ya? Y les pido que para el lunes intenten hacer la guía y que me digan sus dificultades, resolvamos todas sus dudas, porque de eso vamos a, con ese tipo de ejercicios nos vamos a enfrentar en la interrogación, ¿ya? Ok, entonces, bueno, acá voy a parar la grabación.